nada, Roberto se pone la corona que yo creo que se habrá puesto Mateo Alemany en privado. Pau ya se ha comprado hasta la camiseta de Aston Villa. Vamos un poco por partes. Philippe Coutinho era una necesidad su salida por rendimiento, por frustración, podemos decir, de entidad con su fichaje y también podemos decir que por el tema de la inscripción de Ferran Torres, ¿vale? Mateo Alemany en acabar el partido ha dicho que esta salida aún no habilita a Ferran Torres. Yo personalmente no me lo creo. Es decir, yo creo que a la que Ferran Torres esté operativo, hará la convocatoria con el asterisco de que Ferran Torres está convocado pero esperando inscripción y lo inscribirán. Es decir, creo que harán un poco parecido a lo de Dani Alves, que lo aguantarán hasta lo último posible, aun teniéndolo como opción de inscribir. ¿Por qué? Porque es su partida de póker particular. Yo creo que es su manera de estar forzando a un Titis, la salida de Demir, que no sé por qué no se concreta, Luke de Jong y similares. Creo que su partida de póker la está llevando, la estrategia está siendo esta. No sé si es la más acertada o no, esto ya se me escapa un poco, pero a mí me da la sensación que es así, porque si no tampoco tiene sentido que Dani Alves lo escribas justo media hora después de hacer la convocatoria. Usarlo 2 semanas antes, si no ha habido ningún cambio. Es decir, podías haberlo hecho. Pues, Dani Alves viene con el mínimo de salario, que son 150.000 euros, creo. Es decir, no ha habido ningún cambio significativo como para no poder introducirlo. Esto es algo que tú ya traías del verano, más que posiblemente, más lo de Agüero y todo esto. Es decir, que nosotros creemos también, hablando con Jordi, que sí que hay margen y que la salida de Coutinho sí que te lo permite. Veremos a ver qué ocurre con Ferran Torres, pero ahora nos centramos en Coutinho, que se va cedido al Aston Villa hasta verano. Por lo que he ido leyendo, Fabrizio Romano habla del 65% de salario que lo asumen los villanos. En Raku hablan del 85%, pero bueno, realmente no sabemos muy bien el porcentaje que asume el club inglés, pero sí que parece que el restante, es decir, ese 15 o 35%, ese margen, lo asume, es decir, lo rebaja Philippe Coutinho, ¿vale? Podemos decir. Entonces, ¿qué os parece esta salida? Luego tiene la opción de compra de entre 35 y 40 millones, tampoco ha trascendido, ¿vale? Pero, ¿tú cómo lo has visto, Roberto? Es decir, ¿aceptas lo que sea? Es decir, ¿ya te parece bien simplemente que salga? ¿No te parece una operación tan buena como se ha hablado? ¿Cómo lo ves tú esto? A ver, es que cuando hablas de Coutinho, realmente tampoco es que haya muchísimas opciones. Quiero decir, ahora mismo, más allá del problema que son los salarios, que es un problema evidente, era también el problema de decir, es que Coutinho, mientras sea jugador de la primera plantilla, Xavi, aunque sea un poco por vergüenza torera, va a tener que usarlo de vez en cuando. Aunque sea. Y eso me parece incluso peor noticia que estar pagándole esa millonada. Entonces, al final es la única salida posible, ¿no? Que Coutinho se vaya cedido a otro equipo porque sabe que aquí va a jugar entre poco y nada. De hecho, cada vez que calentaba en el Camp Nou, pues el run run era más que evidente. Coutinho no va a recuperar su nivel aquí. Queda por ver si es capaz de recuperarlo en otro equipo fuera, en Inglaterra, por ejemplo. Y yo creo que estamos en una situación como estamos un poco con un Titi, ¿no? Que realmente tampoco podemos elegir. Es decir, simplemente con que no tengamos ya que pagar su ficha, aunque sean estos meses, y que haya una opción de compra para que se pueda ir de aquí, pues yo creo que con eso ya nos tenemos que conformar. Y al final, pues es una pena porque realmente el paso de Coutinho por el Barça no es simplemente que el jugador más caro de la historia del Barça haya resultado un desastre para el Barça, sino para el propio jugador, ¿no? Es decir, también no es que me dé excesivamente pena Coutinho, ¿no? Este tipo de jugadores que tienen ya la vida más que resuelta, es difícil sentir demasiada pena por ellos a nivel
personal, pero sí que es una lástima que no haya funcionado, ¿no? Tanto para el Barça como para el jugador. Se trajo por los motivos equivocados para hacer un rol que también era inadecuado para él, pero incluso teniendo eso en cuenta, el desastre que ha sido Coutinho en el Barça, yo creo que no se lo esperaba nadie, pero absolutamente nadie. Sí, Pau, antes de entrar un poco en, porque si no me equivoco, sigues bastante a Aston Villa. Luego te preguntaré un poquito que al final seguro que Gerrard ha tenido algo que ver en su llegada y ya me explicarás un poquito cómo encaja allí o si es posible que en el futuro lo lleguen a comprar. Apuntar que de lo que hablaba del porcentaje de salario, que yo realmente he visto las dos, es decir, Fabricio Romano habla de 65, en Raku el 85, pero bueno, también creo que algunos se lía y habla de toda la temporada, cuando realmente el Aston Villa asume pues la parte que le toca, que es la mitad de temporada, que esto lo criticaban no sé qué periodista en un periódico que digo, no tiene a ver, que van a... es decir, calculaban el porcentaje que el Aston Villa pagaba de Coutinho en total de la temporada. Y dices, hombre, evidentemente que no se van a hacer cargo de la primera mitad de temporada que no ha estado allí. Es decir, bueno, pero ya sabemos a veces de qué pie coge a cada uno. Bruno Alemán hablaba en el que Tijubas de que él cobra 24 millones, que el Aston Villa de esos 24 asumía 8 en esta parte que le toca. ¿Vale? Y habían 0,8 de comisión de su agente, ¿vale? Que es el Kia Joropkian que es conocido por una serie de buenas movidas, que eso ya es harina de otro costal, que diría aquel. Pau, con lo que decía un poquito, iba a decir Luke de Jong, he visto aquí el nick del amigo Roberto, ya me he desorientado. Me acuerdo que Robert dijo, siempre pensé que Coutinho era el sustituto ideal de Iniesta, ¿vale? Se pagaron, bueno, ¿En pues qué estaba fichaje, pensando? ¿en qué estaba pensando? Es decir, si nos retrotraemos en aquel momento, se fue Neymar, extremo izquierda, su posición en el Barça de extremo izquierda, se contrata a Dembélé, que estamos viendo claramente que su posición ideal es extremo derecha, se va a ir Iniesta, que en ese verano, en el siguiente verano, Estructural. y viene Coutinho, que estaba ejerciendo, podemos decir, como extremo izquierdo interiorizado en el Liverpool o de media punta. Sí. Es decir, una posición que en el Barça normalmente no existe, ha existido muy pocas veces en la historia del Barça. 120 millones fijos, más 40 en variables. Y te quería preguntar también, ya que sigues un poco la Premier, una, el desaguisado que tenían táctico, es decir, si siempre tenemos ese mantra de los buenos jugadores encajan, discutible, porque lo hemos visto hasta con Griezmann incluso, que yo creo que no hay que meterlo en el saco de Dembélé y de Coutinho, pero bueno, podemos dejarlo un poquito en el buenos jugadores encajan, no sé, en el FIFA, ¿no? Pero en la vida real creo que es más complicado. Pero aparte del encaje, que no sé si tú lo viste venir o sí que confiabas en el momento que llegar, y si ese precio, por ejemplo, he visto un vídeo de la media inglesa que ellos, yo me acuerdo en su momento cuando lo analizaron en la media inglesa, que hablaban de fichaje sobrepagado, fichaje que el Liverpool podía prescindir, dado como tenían configurada la plantilla y era la idea de Klopp, es decir, y ellos hablaban incluso de que Coutinho era un gran jugador de la Premier, pero que posiblemente no estaba en el top 5, y nosotros lo estábamos comprando como balón de oro. Ellos hablaban, me acuerdo muy claramente de eso. Estaban Hazard, estaban Harry Kane, estaban Kevin De Bruyne. Había una serie de jugadores que copaban los premios que dan los jugadores, el PFA creo que es, de allí de la Premier. Coutinho no estaba ni en ese 11 titular, ni en ese top 3 de mejores jugadores de la Premier en el momento. Y Klopp tenía otra idea de juego que no se ajustaba, y evidentemente viendo la idea de Klopp, viendo cómo ha llegado a ganar Klopp Premier y Champions y tal, no se ajusta. Es decir, no se ajusta Coutinho a esa idea. Es decir, sí que era prescindible, y más viendo que vinieron Virgil van Dijk y Alisson Becker, ¿no? ¿Tú cómo viste aquel fichaje? Porque aparte que yo te diga esto, a veces tenemos en el momento aquel que yo me acuerdo que lo que más me gustó fue como volante derecho, que jugaba Iniesta como de izquierdo, él en la derecha, eso que hacía con Paulinho, y que estábamos deseando que pudiera jugar la Champions, porque cuando llegó
el rendimiento no fue malo. ¿Tú cómo lo viste todo aquello, si te tienes que ir hacia atrás? A ver, esto alguna vez lo he buscado y tengo un momento de lucidez en ese momento, que tengo algún tuit de por qué fichamos a Coutinho y por qué fichamos a Dembélé. Es que son dos jugadores que, bueno, Dembélé no entendí nunca el precio, porque es que al final pagamos un dineral por un chico que hizo 3 ratos buenos en Alemania. Y lo de Coutinho, claro, es que lo jodido es esto, que lo fichamos como sustituto de Iniesta. Es que es muy fuerte traerle para sustituir a Iniesta. Es que el papel que tenía era enorme. Y es que aparte, es que Coutinho, creo que todo lo que podía hacer irle al mal aquí, le ha ido mal. Es decir, llegó, cuando jugó bien, solo podía jugar la Liga. Es tan... aparte, una Liga que ya no... que el partido importante era Europa, y no podía jugar Europa. Jugaba en Liga, jugaba bien. El mejor partido que hace es contra el Levante, que acabamos empatando, perdiendo 4-4. No sé, una barbaridad. Es que creo que todo lo que... Y cuando parecía que dices, vale, ya temporada nueva, ahora sí, Coutinho, lo vamos a colar ahí. Es que aún no entiendo qué ha pasado con este chaval, porque no se le ve un tío, se le ve con la cabeza bien amueblada, se le ve un chico trabajador. No puedo entender cómo ha pasado de... Que no creo que... A ver, no tenía el nivel para sustituir a Iniesta, ni muchísimo menos, pero claro, tampoco para hacer lo que ha hecho en los últimos años. Y aparte, se va cedido al Bayern y te mete 2 goles. Es que, lo de este tío con el Barça ha sido increíble, tío. Es que no puedo entender cómo todo lo que podía salir mal aquí salía mal. Y es que, claro, estos días han salido algunos vídeos de su época, su última época en el Liverpool. Es que era bueno, ¿eh? Es que al menos no perdía un balón. Es que tenía ese tirito con rosca al segundo palo. Pero ¿cómo ha podido perder todo eso? Y es que no hemos visto ni nada de ese Coutinho. Y claro, y después ves lo que ha hecho Klopp con el Liverpool, es que evidentemente en ningún momento ha puesto un media punta ahí. Ha jugado con Firmino, ha jugado con Salah, ha jugado con la banda izquierda, ponía Mané, que es como un extremo, pero muy vertical. Juegas con 4-3-3, es que le vino como anillo al dedo. Sí. Y lo que no pensaba ahora es que, claro, con ese dinero, claro, ficharon a Alisson y a Van Dijk. Sí, se están riendo. Yo me acuerdo, yo estaba bastante contento por el fichaje. Yo evidentemente no creía que fuera sustituto de Iniesta, pero pensé, bueno, me pareció una barbaridad que casi 300 millones eran para sustituir a Neymar entre Dembélé y Coutinho, que digo, no sé, céntrate en uno y juégatela en ese, ¿no? Era mi sensación. Y si quieres comprar un jugador de futuro, no te gastes el dinero que te gastas en Dembélé. Espérate, busca otra oportunidad de mercado, no sé, hazlo de otra manera, ¿no? Pero evidentemente dices, bueno, me parece un buen fichaje. Yo la verdad que la media inglesa la sigo bastante, les tengo bastante fe y ellos en ningún momento les veías que estaban, entre comillas, preocupados por el Liverpool, que había perdido un gran jugador. Ellos sienten la Premier y cuando pierden un gran jugador, pues, bueno, pues lo sienten suyo. Pero daba la sensación como que al Liverpool le estaba saliendo su plan. Es decir, que estaban entrando en algo que les era favorable. Entonces a mí me extrañaba. Digo, joder, han perdido un jugador súper diferencial para su liga y nosotros lo conseguimos a un precio posiblemente sobrepagado, pero bueno, como nos pasa a veces a Barça y a Madrid, es decir, que para conseguir un gran jugador a veces, pues... pero sí que es verdad que me daba la sensación de que estás pagando al jugador más caro de tu historia, del momento, si no fuera por Neymar, y no te daba esa sensación de fichar un Balón de Oro, ¿no, Roberto? Es decir, que dices, a ver, ni tan mal como nos iba a salir ahora, pero pensábamos que esas dudas se iban a pagar en cuanto lo viéramos jugar, ¿no? Que eso también nos ocurre a veces. Dices, uy, qué fichaje, qué apuesta más arriesgada, cuánto dinero.
pero bueno, a la que se ponga a jugar nos olvidaremos de esto, ¿no? Sí, a ver, evidentemente no hemos visto al jugador de Liverpool, ¿no? Es decir, no es que Coutinho sea un jugador por el que pagar lo que se pagó, evidentemente, pero evidentemente tampoco hemos visto un nivel mínimo que se podía esperar de un jugador, pues eso, ya con un cierto bagaje a su espalda y que era un jugador, bueno, aunque no fuese el más importante del Liverpool, sí que era un jugador bueno, que había tenido muy buenos momentos y un rendimiento más que decente. Pero es que todo lo que se ha visto de Coutinho ha sido prácticamente desastroso. Es decir, muy por debajo yo qué sé, puedes pensar en jugadores eh, fichados un poco por necesidad, como puede ser Braithwaite o como puede ser Luke de Jong, y evidentemente sabes que son jugadores que nunca te van a dar un enorme rendimiento porque sabes que no alcanzan ese nivel. Pero es que incluso ellos se puede decir que han dado mejor rendimiento del que ha dado el propio Coutinho. Y no sabemos si ha podido ser un poco eso, esa mala suerte de lesionarse, mmm, de que parece que tampoco es un jugador que mentalmente sea muy rocoso, porque sí que se ha venido abajo con mucha facilidad a poco que las cosas no le han salido. Y luego que tampoco ha tenido decisiones muy inteligentes, ¿no? Como ese gol que mete, no sé si es al Manchester United, que es un gol que no sirve de nada y se echa las manos a los oídos como criticando a la gente, ¿no? Como pitadme después de esta maravilla que acabo de hacer. Entonces, es un jugador que evidentemente ha entrado con muy mal pie en todo. Eso sí, tiene unos dientes blanquísimos, eso hay que reconocérselo, eso no lo ha perdido. Y es un jugador muy aparente en cuanto a estética, ¿no? Pero es un jugador que no me acuerdo, no sé si era Paco Gémez, podría ser el que estaba de comentarista en uno de los últimos partidos de Coutinho con el Barça, y a Paco Gémez se le veía prácticamente enfadado con Coutinho. Decía que era un jugador que jugaba un fútbol que hoy por hoy que no existe, que eso de pisar el balón, de hacer esos 3, 4 toques para orientártela. Eh, ese tipo de juego que parece más de fútbol sala que de un terreno de juego eh, de fútbol en el césped, eh, pues que es el tipo de juego que intentaba hacer Coutinho. Y como fue incapaz, digamos, de un poco responder a las necesidades que tenía el equipo de un jugador que soltase el balón más de primeras, un jugador más profundo, un jugador más vertical, un jugador que encarase, que disparase, pues se ha quedado ahí, ¿no? Un jugador que hace 3 o 4 detallitos técnicos que realmente no sacas ventaja de lo que hace, un jugador que parece que juega a un ritmo completamente distinto al que le pide el partido y que al final, pues para lo que juega el Barça y prácticamente para lo que juega cualquier equipo ahora mismo europeo de élite, me parece que o cambia mucho o es un jugador que no es útil. O sea, es un jugador inservible para la alta competición. Entonces veremos si en el Vila pues es capaz de recuperar algo de ese Coutinho que se supone que encandiló a los visionarios que teníamos a cargo de la dirección deportiva y que pensaban que podía sustituir a una leyenda, o sea, no a cualquier tipo de jugador, es decir, a uno de los jugadores legendarios de la historia del fútbol, como es Iniesta. Sí, has hablado mucho de su tipo de juego, de que es un juego, podemos decir, protagonista, lento. Bueno, para mí, muy diferente a lo que demandaba ese Barça, este Barça y casi cualquier Barça. Es decir, es un jugador de difícil encaje.
podemos decir un poco similar a lo que le ocurrió a Riquelme en su momento, aunque a lo de Riquelme más potenciado con Van Gaal, porque Coutinho con Van Gaal hubiera sido tremendo también verlo. Pero me refiero, Pau, quizá en el Liverpool, ese Liverpool evidentemente no es este Liverpool, no es el Liverpool a todo tren que tiene Klopp, era otro tipo de Liverpool y ahí es cuando rindió un par de temporadas. Tampoco podemos decir que estuvo 5 años rindiendo a un nivel excelso, porque no es así. Aquel Liverpool estaba llegando a la cima que la consiguió encarar con Klopp y aún no era lo que es hoy, podemos decir. Han pasado ya años con el tema Coutinho. Sí que en Brasil sí que a lo mejor jugaba en ese centro del campo, pero al final era un poco trampa, porque estaban muchas veces Fernandinho, Casemiro o incluso Paulinho, ¿vale? Y entonces él estaba un poco liberado, cosa que evidentemente ni en el Liverpool de Klopp ni en el Barça, en cualquier Barça, iba a tener ese rol. Llega el Aston Villa, Pau, te quiero preguntar ya y vamos cerrando. Supongo que una de sus grandes bazas a favor ha sido su amistad o al menos conocimiento con Steven Gerrard. Se interesó por el Arsenal, a mí me extraña bastante el tema del Arsenal. Por cierto, bastante bonita la camiseta, esta que han hecho toda blanca con motivo de violencia de jóvenes y tal, y han quitado el rojo por el tema de la sangre. Bueno, si no conocéis la historia, ir a buscarla, que es chula. Y también en Newcastle, que podía ser su nuevo Robinho, como el Manchester City. Pero bueno, creo que el Newcastle se tiene que salvar y eso te hace hacer las cosas bastante bien, se tiene que salvar de categoría y ahí no puedes pegar tiros al aire. Yo no entiendo muy bien la cesión del Aston Villa, es decir, es un equipo que creo que no va a tener dificultades por mantenerse en Premier. Tampoco creo que tenga opciones de jugar en Europa, es decir, al final tiene opciones de asaltar el 10º puesto, podemos decir. Sí. Entonces, Coutinho llega para sí que ser ese falso extremo que interioriza ese 4-2-3-1, el enganche, es decir, sí que puede tener la opción y al final llega un poco en el hueco que ha dejado Grealish, que no lo han conseguido cubrir, podríamos decir, Pau. Es que sinceramente no lo veo ni de titular ahora mismo a Coutinho. Es decir, entiendo que Gerrard, no sé, se quedó en su época cuando jugaba con él y le ve posibilidades, pero justamente ahora el Aston Villa está jugando con 4-3-3, está jugando con... Bueno, en los interiores no tiene sitio, porque al final juega con McGinn y con Jacob Ramsey, que es un chaval joven, que le están dando mucha bola y que parece que va a ser importante. Y en los extremos es que también es... A ver, yo me imagino que va a jugar de donde jugaba Grealish, en el extremo izquierdo, aprovechando un poquito los desmarques de Watkins y tal. Pero claro, es que al final Aston Villa este año también fichó a Danny Ings de arriba, ha jugado muchos días con 2 delanteros, ha fichado a Leon Bailey, que también es otro extremo rapidísimo, sobre todo fichó a Emi Buendía del Norwich, que son los titulares, que son los que están jugando, que son los que llevan el peso del equipo, sobre todo Buendía. Y es que es lo que os decía, el otro día hablábamos de Coutinho y decíamos, no sé, se va a Brasil para tener minutos para el Mundial. Es que ¿dónde va a tener minutos Coutinho para ir al Mundial? Es que ahora mismo no está ni para ser titular en el Villa. Es que, bueno, sí, pero sí. Aquí te interrumpo porque lo del Flamengo no estaba excesivamente mal tirada en el sentido de que, por ejemplo, estaban jugando Gabigol en el Flamenco, jugadores que sí que están yendo con la selección. Sí que en Brasil y en Argentina siempre van 4 o 5 jugadores de la Liga Nacional, podemos decir, es decir, que los ven ahí día a día, que esto siempre, me acuerdo cuando hicimos el vídeo con Bruno sobre el Kun, siempre el jugador que se ha criado en su liga siempre tiene como un plus añadido. Estar en el Flamengo, la idea era todo el año, hasta después del Mundial, tenía cierto sentido, es decir, lo que yo no entiendo el sentido es que esté hasta verano y luego, porque luego vuelve en principio. Claro, y va a volver. Y va a volver porque posiblemente no rinda como debe, porque si no, vamos, sería una sorpresa, pero increíble. Entonces, va a volver. Entonces, yo no entiendo por qué el Aston Villa paga 8 millones más 0,8 en comisiones, son casi 9 millones por un tío. Media temporada
sin opción a descenso ni opción a Europa. Es decir... Sí, al final ahí también funciona un poco distinto en el sentido de que el entrenador es el que hace los fichajes. Y bueno, el Aston Villa, bueno, como todos los equipos ingleses tienen dinero, el Aston Villa tiene dinero de la venta de Grealish, porque no olvidemos que el City pagó 100 kilos por Grealish y al final gastaron 40 en Buendia, 30 y pico en Bailey y por Danny Ings unos 20 millones por acabar el contrato o incluso menos. Es un equipo con dinero. Es que es Gerrard. La clave de todo esto es que llegó Sí, Steven Gerrard no tiene otra explicación, ¿no? Sí, ha ido a por él ciegamente, porque es que ya te digo, es que quiero ver si los minutos que va a jugar Coutinho en el Vila, incluso por él, lo que decías ahora hablamos ahora del Mundial, es que igual sí que lo más lógico es que hubiera ido a Brasil a un fútbol muchísimo más lento, donde ahí Coutinho sí que tendría cabida y sería más lógico que jugara. Es que aparte este Aston Villa no tiene mucho el balón, este Aston Villa contragolpea mucho, cierra en centro del campo, no tiene muchísimo el balón como para que Coutinho se pueda quedar en una zona de falso extremo a esperar balones y hacer su jugada, hacer su tirito y poco más. Es que no va es que no va a hacer esto, es que no sé, no sé qué tiene pensado Gerrard para Coutinho, pero es que no, yo no lo veo ni titular. Te pongo yo un contexto, Roberto, que ya vamos a hacer las 2 horas para que Edu pueda dormir tranquilo. Sabemos que si no sufre, si hacemos los directos de 1 hora son para él los de 1 hora. Nosotros tenemos que potenciar sus virtudes. El tema de que quizá poca gente se ha planteado, a mí me gusta a veces dar un poco la vuelta. Coutinho ahora mismo está en la urna esta que tiene él, ¿no? Por COVID. Es decir, aún realmente, si no me equivoco y me he perdido algo hoy, no ha ido a Birmingham, es decir, no está en Inglaterra, está en su urna. No sé si la habéis visto, esa urna maravillosa que tiene, que ha celebrado Nochevieja dentro de una habitación acristalada y su familia fuera de ella. Es decir, Coutinho está en esa urna, Roberto, y en el comunicado del Barça, que antes de dormir siempre se me aparece, pone expresamente: todo dependerá de pasar la revisión médica. ¿Podemos decir que cuando Coutinho llegue a Birmingham, la revisión médica detecte unos niveles de apatía nunca vistos, que no puede validar ningún médico en su sano juicio? No sé, a mí me gustaría que fuese a Birmingham, pero que fuese en la urna, que fuera como un Funko, ¿no? Que lo llevasen en el avión, como un Funko de estos, y que claro, y le hicieran las pruebas ahí, que fuera como estos niños pobres que tienen que vivir en una burbuja, porque el sistema inmunitario, claro, igual el sistema inmunitario de Coutinho no soporta el fútbol inglés ahora mismo. Es decir, lo metes en un ambiente de esos de fútbol inglés, con todos corriendo, con todos chocando entre sí y posiblemente, claro, algo le falla ahí. Entonces necesita como su propia atmósfera para sobrevivir. Yo me he visto Ya ahí decíamos... una complicación del COVID, ¿sabes? A nivel pulmonar y revisión médica tirada para atrás. Claro, Ay, es que... no le deseamos nada malo a Coutinho. No, evidentemente. Que esté todo lo sano que Todo pueda, lo más evidentemente. sano, que esté a tope. Claro, que vamos, que vamos contigo. Cagote toda su energía en la cinta, ¿eh? Claro, pero es que era un poco lo que decíamos cuando decíamos un poco medio en broma lo de que Dembélé todavía no había renovado. Es decir, que si hay un equipo ahora mismo en el mundo al que incluso una operación que prácticamente está cerrada se le pueda dar la vuelta, es al Barça. O sea, al Barça se le da la vuelta a la operación de Dembélé, al Barça
Lo de Collado. Justo cuando tiene a Collado prácticamente en otro equipo. De repente, no, recogemos cable y Collado se queda sin ficha. Y lo mejor de todo, y gracias a eso, hacemos esta cesión al Granada. Juega hoy contra el Barça y cosas que pasan. Javi se ve de repente expulsado. Bueno, no sé qué. No, bueno, provoca la expulsión. Claro, Sí, es que eso de que Dios escribe recto pero con renglones torcidos, el Barça es el ejemplo más claro. Entonces, que podría ser que de repente Coutinho, pues cuando salga de su urna y se suba al avión, le entre una especie de vértigo como a Dennis Bergkamp y diga no puedo, o me lleváis por el Eurotúnel o yo no puedo. A ver, que podría pasar. o que haga aquella de Angulo, ¿no? De llegar allí y decir, uy, esto no es para mí. Me vuelvo a Barcelona por amor al club, ¿eh? Claro, un poco como que Jesús nunca Navas, sabemos, en plan de, uy, ¿no? Es que malo nunca, está el tiempo aquí. El nunca render sabremos, que he conseguido, la cara de Coutinho no presagia nada bueno. no, Es decir, no. Coutinho suele sonreír, que ha hecho el render ya nos está avisando de que no lo demos todo por cerrado. Además tiene como barriga en este render, ¿eh? Es como, Sí, no sé. y en este otro también, ¿eh? El del render Sí. ha ido a hacer un poco mal. Es decir, la Está un revisión médica yo poco... no lo veo tan sencilla. ¿eh? No. Si le ponen a correr 5 minutos en cinta, vamos, yo creo que no. No llega a los 4. Se pone a toser con el COVID y la panza esta que le han puesto y yo no sé, quizás se lo piensan. ¿eh? Esto Guerra pinta dice... a exfutbolista. Sí, Para total. solteros contra casados puede, pero para jugar en un equipo profesional está complicado. ¿eh? Justito. Pero bueno, lo dicho, hasta que era el martes o así cuando tenía la revisión. Pues La fecha no la sé, pero veremos a ver. hasta que no pase, yo hasta que no le vea jugar Sí. los primeros minutos con el Aston Villa, yo lo siento, pero yo no estoy tranquilo. Aquí pone Masai, Coutinho se cae por la escalerilla del avión y se rompe el tobillo. Claro, puede pasar. O de repente estornuda demasiado fuerte y se pega un golpe en la Se le rompen los barandilla en la dientes. cabeza y... No, Los dientes no se van a romper, ¿eh? si se le rompen los dientes, cuidado, ¿eh? No, antes No, se rompe la entonces, escalilla, ¿eh? Yo entonces si entendería se que rompen los dientes no puede renunciar a ese 35% del sueldo y no. se tiene que quedar en Y Barcelona. yo entendería que la Aston Villa rompiera el contrato si no un Coutinho sin esos dientes. Es decir, lo veo Hombre, justificable. sería mucho mejor un jugador, digamos, típico inglés antiguo que le falten dientes y tal, tiene cicatrices. Eso sería bonito, la verdad. Volver a ese fútbol viril. Pau, ¿alguna cosita más que añadir? Ya te digo, a mí para la Aston Villa no me cuadra dejarse 9 millones en un jugador que tampoco te supedita a nada. Es decir, es como si el Barça fuera líder con 16 puntos de ventaja, pues traerte a Cavani, pues a lo mejor no tiene sentido. En este caso veo algo similar, es decir, no te ayuda a tus objetivos. No. Y encima tienes una cesión de medio año con una opción de compra, en mi modo de ver, ultra elevada, porque es que pues, con que te ofrezcan 15, pues posiblemente te lo quites de encima. Es decir, la opción de compra no te da nada bueno tampoco. No sé. Es que no tiene sentido. Si son capaces de pagar prácticamente 9 millones por tenerlo cedido 6 meses, 40 millones por comprarlo, yo creo que pueden picar. Dinero tienen. Es decir, el Aston Villa tiene dinero para comprar a Coutinho el año que viene, seguro. Pero sí, seguro. Yo no digo que no puedan asumir los 40, digo que por 15 posiblemente mataba a Alemania, se le ponga un lazo y lo envíe. Es decir, no entiendo el sentido realmente de la operación. Y mira que hace días que lo pienso y no entiendo el Aston Villa. Es que aparte es que vamos a ver, antes me decía aquí Masai 8 que decía F por Pau, que lo ha tenido en el Barça y lo tiene que aguantar en el Aston Villa también. Es que el Aston Villa hace un año estábamos jugando con Grealish y hoy vamos a jugar con Coutinho. Es que no entiendo, no tiene sentido, porque es que aparte donde aparece Coutinho ya hay dos, es decir, hay 4 extremos. La plantilla tiene 4 extremos, tiene 2 delanteros que podrían ser titulares los dos, que son 2 tíos de selección inglesa. Danny Ings, que es uno de los delanteros, puede jugar de extremo.
Es que no lo entiendo, tío. Es que no entiendo Coutinho, ¿para qué lo quiere el Gerrard? Porque es que no sé, porque aparte no juega con un 4-2-3-1, ni va a jugar con un 4-2-3-1 porque como son por los centrocampistas que tiene, es un equipo de 4-3-3, clarísimo. No lo sé, mira Puede ser tú. que Mateu Alemany sepa algún secreto turbio de la vida de Sí, Stephen Gerrard y le sí, esté obligando contra su a lo, voluntad a lo Balbuena, porque, ¿no? claro, es que no sé. Han O que han tenga alguna enviado, grabación en su poder, a lo mejor han enviado a Masip allí, ¿no? A hacer un poquito de medida de presión, ¿no? Un poco como una amenaza, ¿no? que de otra forma es complicado de Hombre, sería saber. gracioso ver a Masip hablando inglés, realmente digo.